Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy chévere que se llama el bloqueo. Resulta que ese es un tema que no le pagan muchas bolas en los cursos de literatura y de escritura creativa y esas cosas, pero resulta que se pone uno a mirar y es un tema supremamente importante. Yo me puse a hacer una charla con el chat GPT, hacerle un poco de preguntas con relación a eso. Y como yo soy afiebrado de sacarle la esencia a las cosas, entonces empecé a preguntarle a ver si entre nosotros sacábamos las razones del bloqueo. Y llegamos a hacer una especie de historia de las cosas, una historia, un mapa de lo que es el bloqueo. Resulta que en este planeta, en este momento, en esta generación, habemos unos 8.000 millones de personas en el planeta. Somos 8.000 millones de personas en esta generación digamos, del 2010 al 2030. En la generación anterior, pues había menos personas, 7.800.000, 7.500.000, no sé. Y en la que viene después del 2030, pues habrá, quién sabe si más o menos, porque es que la gente ahora está como con ganas de tener menos hijos. Sobre todo la gente de las élites, de las clases altas. La gente popular sigue teniendo igual, pero las clases altas están dejando de tener hijos, cosa que me encanta, a ver si al fin se acaba esta clase. Entonces, resulta que en la próxima generación puede crecer menos o más, no sabemos, pero en esta generación somos 8.000 millones de personas en el planeta. Y me puse a preguntarle al chat cuántas personas saben leer y escribir. Y me dijo, pues sí, un burgo, son casi el 75-80% que saben leer y escribir. 8 por 8, 64, 6.000 millones de personas saben leer y escribir. ¿Cuántas personas escriben? Cualquier cosa, escriben cartas, escriben diarios, escriben en las redes sociales, escriben. Y resulta que el 50% de las personas del mundo escriben algo. Eso significa que son 4.000 millones de personas las que escriben. Entonces, entre 4.000 millones de personas, ¿cuántas leen? ¿Cuántas les gusta la lectura? ¿Cuántas leen libros? Y resulta que es más del 50%, pongámosle que sea el 50%, porque como no hay datos de eso exactos, el chat aproxima las cosas y es también como el 50%. Son como 2.000 millones de personas en el mundo aficionadas a la lectura, lectoras. Y entre esas 2.000 millones de personas, casi todas quieren escribir algo. ¿Cuántas leen libros de ficción? Le pregunté. Fuimos partiendo las cosas y llegamos a cuántas leen libros de ficción. Y son casi 1.000 millones de personas las que leen libros de ficción, novelas. Ya sacamos a todas las que leen historia, las que leen libros técnicos, ensayos, críticas, autoayudas, todas esas cosas que no son novelas de ficción. Hay como 1.000 millones de personas en el mundo que leen novelas de ficción. Y resulta que le pregunté que sacáramos el promedio de cuántas de esas personas quieren escribir.
y me dijo que más o menos el 50% de los 1.000 millones de personas han querido escribir un libro. Personas que empiezan, según los datos de estadísticas de las universidades y estas cosas, en promedio el chat en promedio sacó como 500 millones de personas que empiezan un escrito de ficción, que lo comienzan en el mundo, en esta generación de 8.000 millones de personas. Hay como 500 millones que empiezan un libro. Y resulta que vamos a ver cuántos libros se publican al año en el mundo. Según el chat, no, tranquilo, porque estoy pendiente. Sí, según el chat GPT, el promedio que se sacó es que en el mundo, eso sí es un promedio muy más preciso porque se cuenta todos los libros que sacaron sus ISBN y son más o menos 4 millones de libros los que se publican nuevos en el mundo al año, 4 millones de libros al año. De esos 4 millones de libros al año, ¿cuántos libros de ficción hay? Nuevos títulos, porque ahí están incluidos en los 4 millones de libros, están incluidos los títulos ya repetidos, que van republicando. Está publicando desde Homero, otra vez Cervantes y todos los escritores clásicos del mundo, todos los años los republican. Pero títulos nuevos, hay como 1 millón de títulos nuevos de de ficción al año. 1 millón de títulos nuevos de libros de ficción al año. ¿Qué quiere decir esto? Pónganle cuidado al dato porque hicimos todo ese proceso con el chat GPT. Pónganle cuidado a este dato. ¿Cuántos libros eran? ¿Cuántas personas eran las que querían escribir un libro? 500 millones. ¿Cuántas se publican? 1 millón, incluyendo los escritores que sacan títulos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 millón de personas al año en toda nuestra generación son 20 millones de personas entre los 8.000 millones. 20 millones de personas en esta generación lograron escribir sus libros. Entre 500 millones. Buenas tardes. Entre 500 millones, 20 millones lograron sacar sus libros. Digamos que ese es el promedio aproximado. Quiere decir esto que el 4% de las personas que empiezan a escribir logran terminar un libro. El 4% de las personas que empiezan a escribir libros de ficción, novelas, terminan de escribir novelas. ¿Qué se hizo el otro 96%? ¿A dónde fue a dar el otro 96% de las personas que empezaron con toda la intención del mundo y todas las ganas de escribir un libro? Porque escribir un libro es una cosa que mucha gente desde muy chiquita, pues ahí están las estadísticas, tanta gente que empieza incluso a hacerlo. Pues resulta que ¿cuál es el principal motivo para que ese 96% de personas de esta generación dejen de escribir el libro que empezaron a escribir? El bloqueo. El bloqueo es la causa de que todo el mundo empieza con un entusiasmo a escribir un libro, una historia que quiere convertir en libro, y llega un momento en que encuentra un freno por algún motivo y un freno y no puede superar ese freno y se bloquea y se vaina como sigo.
y ahí muere el libro. Muere el sueño del escritor y ese escritor ya muy rara vez vuelve a intentarlo. Y si lo vuelve a intentar y se vuelve a bloquear, ya, ahí murió, porque ya no. Algunos lo superan, pero resulta que lo normal es que el bloqueo subsista. Y el año pasado, cuando empezamos este taller, varias personas de las que se presentaron al taller me contaron que habían empezado a escribir sus libros, sino que se habían bloqueado. Fernando, ¿cierto? Tú me contaste. Fernando es un lector inteligente, un lector culto, con un buen bagaje cultural e intelectual, que tiene todas las condiciones para escribir. Y empezó a escribir un libro del tema que a él le fascina, que es la ciencia ficción, y se bloqueó. Eso fue lo que me contó Fernando el año pasado. Sí, se bloqueó con un libro. Bueno, en el año pasado se logró, Fernando fue uno de los que terminó ese punto muy satisfactoriamente, pero también hubo otros como Jorge Lesaca, el abogado, que me dijo, yo tengo un libro que empecé y todo eso, y no lo siguió y no terminó el taller tampoco. Otro fue Alberto Chavarro, que me dijo, yo tengo una novela empezada, y él empezó a hacer el taller, pero como tuvo la dificultad de que él vive en Bogotá, entonces no pudo asistir todas las veces y no logramos completar su escrito, pero tampoco ha logrado escribir un libro. Y eso se debe al bloqueo, porque todos los libros que se frenan por el bloqueo. ¿Y qué es el bloqueo? En las universidades y en los cursos de escritura dicen que el bloqueo es la falta del escritor de tener un tema bien definido y saber el camino que va a recorrer y saber por dónde va a coger y todas esas cosas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es totalmente lo contrario. Yo creo que el bloqueo se da cuando el escritor se pone a definir un camino y se agarra a ese camino y se aferra a ese camino y tiene una idea fija. Y en el momento en que se le presenta una dificultad con esa idea fija, se bloquea. De acuerdo. Porque no puede superar ese trancón con la idea fija. Idea fija puede ser el género, el narrador, el protagonista, la historia, cualquier cosa, infinidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener los escritores creativos para no bloquearnos? Yo nunca me he bloqueado, nunca. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que ser personas huidizas. Tenemos que ser personas capaces de saber que somos incapaces de seguir por un lado, pero de poder coger por otro. Señora. Yo creo que ahí es bien importante lo que tú nos comentabas en el taller, no el pasado, sino en el anterior, en donde hablabas de la fantasía, que muchas veces le pasa a uno que el personaje coge tanta fuerza que coge vida propia y a veces ya empieza a reñir con uno. A eso voy, amigos. En este momento voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que tenemos que saber cuáles son los recursos para superar estas cosas. Y dije, voy a dirigir este taller exactamente hacia ese objetivo. Primera sesión. ¿Qué pasó en la primera sesión? ¿Qué pasó? Historia. Bueno, empezamos con la historia de las letras, ¿se acuerdan? Que recontamos la historia desde los primeros registros en las cuevas, la pintura rupestre de las cuevas de Altamira, seguimos con los jeroglíficos egipcios, de escritura cuneiforme de los sumerios, hasta que llegamos al alfabeto de los acadios y todos los demás alfabetos que son los que nos ponen aquí.
vimos esa historia de las letras como para saber en qué mundo tenemos en las manos. Conocer la esencia de eso para amarlas más, las letras. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos a ver qué cosas nos dan las letras. Las letras nos convierten en esos seres omnipotentes que creamos un universo y que somos un Dios en un universo. Eso lo vimos ese día en la primera sesión. Somos un Dios capaz de crear un universo y manejarlo como se nos dé la gana. No hay frenos en eso. Tenemos toda la autoridad del mundo para hacer nuestra historia. ¿Qué más vimos? Que somos seres que con la escritura es la única actividad en que el ser humano puede ser por completo libre. ¿Por qué? Porque es la única actividad en que el ser humano puede trasladar todo lo que hay en su imaginación y ponerlo ahí. Y entonces llegamos a ese día, al paso del que hablamos, del que acaba de hablar Luz. Y pusimos un ejercicio, lo recordarán ustedes, primera sesión, ejercicio, diga ustedes si tiene una imaginación libre, y si la tiene diga por qué, y si no la tiene diga por qué. ¿Y todo, para qué venía ese ejercicio? ¿A qué? Pues a eso, a que cada uno sepa qué tiene con su imaginación. Y yo no me voy a poner a decirle, usted tiene frenos y supérelos, porque eso es como los psicólogos los que le dicen a uno. Usted tiene su ego, no sé cómo, tiene que superarlo. ¿Quién dijo que eso es así? Sí, olvídese de su ego. No, eso no es así, hermano. Eso tiene que ser con golpes que aprende uno, y con ejemplos y con práctica. Eso no se aprende sino viviendo las cosas. Entonces, un paso muy importante fue eso, entender que nuestra imaginación tiene frenos. Fernando puso un ejemplo excelente cuando les dije a ustedes, que les digo, si escriban que una persona que quiere acostarse con la mamá, y hicimos el ejemplo que no se meta con ese tema, Gustavo. Resulta que Fernando nos puso el ejemplo perfecto de Edipo. ¿Qué habría pasado si el señor Sófocles le da por decir, no, yo no me meto con ese tema? Pues que no tendría el mundo una obra del tamaño de Edipo. Pero Edipo no sabía que era. ¿Cómo? En la ¿Y cuando obra. supo qué pasó? Entonces, la imaginación de Edipo, porque Edipo de Sófocles, perdón, Sófocles de imagino se tenía también su vaina compleja de Edipo. Y no se frenó, sino que lo describió en una época que tenía mucha más libertad en la imaginación que la que ahora. Y entonces tenemos una obra clásica de una persona que no frenó su imaginación. A eso iba ese ejercicio, a que cada uno dijera, oiga, sí, yo tengo la imaginación amarrada, y cada uno por sí mismo empezara a pensar, yo creo que vale la pena abrir un poquito el compás y dejar fluir más la imaginación. Para eso era ese ejercicio de la primera sesión, empezar a abrir las mentes hacia el abandono de los frenos de la imaginación. Una de las frases más lindas, que yo sé muy pocas frases de gente famosa, pero hay una muy linda que es de André Breton, el fundador del surrealismo, con Dalí, una de esa gente. André Breton dijo, maldita imaginación, lo que más amo de ti es que no perdones. Esa frase es de la imaginación no perdona, la imaginación no respeta nada, la imaginación va por encima de todo, y uno tiene que respetar eso. Quiere imaginarse que está quemando a un político, el que le cae mal es quemando los oídos, quitándole los testículos y haciéndole los comer, sacándole los ojos y metiendo los testículos en los huesos. Imagínenselo, no lo va a hacer, pero puede imaginarse.
Entonces esa fue la primera sesión del taller, tratar de abrir ese espacio de pensamiento hacia la libertad de la imaginación. Segunda sesión. Los preliminares y lectura ángela para mostrar los cambios. En la segunda sesión entonces dijimos, entonces tenemos los preliminares que puede uno ir buscando el camino que va a recorrer. Entonces está el género, está el narrador, está el tiempo pasado presente, está, ¿qué más? Lo dije. ¿Cuáles demás otros preliminares? El número de páginas, el número de capítulos, todo lo que uno se puede imaginar, ¿sí? Están todos esos datos preliminares y está la estructura. En el caso de todo el mundo, de la enseñanza clásica en la literatura, la estructura son los 3 pasos normales: planteamiento, desarrollo y desenlace. En mi caso hay 5 pasos, quizás se los dicté: atención, interés, convicción, deseo y cierre. Y hay muchos otros, como Vika, que tiene una de 9 pasos, que está utilizando en su libro que está escribiendo. Planeó esa estructura, pero no sé si se va a poder agarrar a ella, porque es que eso es muy difícil y además no es bueno. ¿Para qué hicimos esos preliminares? Hay que saber, hay que tratar de saber para tener un mayor número de datos sobre su historia en el momento en que va a arrancar la escritura. El mayor número de posibilidades de tener la historia lo más manejada posible. Pero quiere decir que en esa misma sesión les leí el comienzo del libro que estoy escribiendo actualmente, que se llama La Ángela Negra, y les mostré con ejemplos que ustedes mismos leyeron en la pantalla del computador, que en las primeras 10 frases del libro ya le había cambiado el 50% de las cosas del libro. ¿Qué quise decirles con eso? Que los preliminares está bien que los tenga uno para empezar, para arrancar. Entre más seguro arranque, con más datos y con más recursos, arranca con más seguridad y todo. Pero si en el primer paso se le presenta que un personaje con su carácter propio demuestra un camino diferente, hay que cogerlo. Eso fue la segunda sesión. ¿Se acuerdan? ¿Para qué hicimos eso? Para eso. Para que sepan que los preliminares y esas cosas no son camisas de fuerza. Son recursos que la gente toma para empezar un camino, pero tiene todo el derecho. Y seguramente, muchas veces, pues yo no he escrito un solo libro de los 6 que he escrito en que haga lo que dije al principio. En todo se cambia la historia, porque los personajes, como dice Lucecita, le van mostrando el camino y lo hacen cambiar. El personaje adquiere su carácter propio y es el que manda, a no ser que uno se quiera tirar el libro. Es una cosa mediocre, entonces uno maneja el personaje. Pero si uno va a dejar que el personaje sea el que maneja su historia, la historia tiene muchas más posibilidades de éxito. Entonces eso pasó en la segunda sesión. Yo espero que estén asimilando esto que estoy diciendo para que vean que todo lo que se ha hecho aquí tiene un sentido. Tiene un sentido, un camino que recorrer. Tercera sesión. ¿Qué pasó en la tercera sesión? Revisión de tareas. Revisión de tareas. Los géneros. Traiga usted, estudie 4 géneros y escoja uno y describa. ¿Para qué? ¿Qué carajo me importa a mí qué género quieren escribir ustedes? Que escriban lo que quieran. Que el drama, que la comedia, escriban el que quieran. De hecho, en sus proyectos individuales, pues pueden hacerlo. Entonces,
Pero ¿para qué digo yo? Estudien cada uno 4 y escojan uno. Pues para que abran la mente hacia todos los géneros que hay. Para que no nos amarremos al drama y la comedia, sino para que veamos que hay 100 trajo Lucecita, trajo 100 géneros, que la mayoría, 80 son paz. Sí, son rebusques de la gente, son rebusques. Yo tengo mi manera de pensar y los demás no tienen que estar de acuerdo con eso, pero a mí me dicen realismo mágico, y yo, ¿qué es esa vaina? Como que realismo mágico, ¿eso qué quiere decir? Eso es una incoherencia. Todo lo que es mágico es real. Si es mágico es real. Si es realismo no puede ser mágico. Tantas vainas filosóficas que podemos sacar de esas cosas y decir eso no existe. Perdón, pues, de hecho yo no sé, pero a mí sí me parece que el thriller como tal es un género. Sí, claro. Y Claro ese que siento que sí tiene características particulares, que es el hecho de que tenga pues, giros tan fuertes. Claro, Y yo llevaba 100, ya había bajado 100 tipos de géneros y todavía Sí. no salía el thriller, por ejemplo. No, pues se llama suspenso, sí se llama suspenso. Eso se llama thriller, porque se llama suspenso. Y la Ángela Negra quiere escribir suspenso psicológico, porque es un suspenso basado en las desbalances emocionales y psicológicos de un personaje. Entonces, ¿para qué? Para que abran la mente hacia todo el mundo de géneros que puede haber, incluyendo el social que tanto se discutió aquí. Género social, yo pienso que todos los géneros son sociales. Entonces, estaban diciendo que es que el ejemplo de la hojarasca de Gabriel García Márquez es un libro social. Eso lo diría García Márquez, yo lo creo. Eso me dijo cualquier comentarista que dio por poner ahí ese comentario. Pero para García Márquez yo no sé si la hojarasca sería un libro social, porque es que para nosotros 100 años de soledad también es un libro social. Y el coronel no tiene que decir es un libro social, y Memorias de mis putas tristes es un libro social. Y todos los libros de García Márquez son libros sociales, porque hablan de la sociedad, de una sociedad en específico, que es la sociedad caribeña de Colombia, de las costas colombianas. Entonces, para eso se hizo ese ejercicio de los géneros, para abrir las mentes, como se hizo en el primer sesión y como se hizo en el segundo estación. Para abrir las mentes. ¿Y qué pasó? Como último argumento de los bloqueos les pongo un ejemplo de mi libro Proyecto de Arte, fue el primero que yo escribí. Me llegó a la mente una historia porque estaba de moda la vaina del SIDA, el mundo entero estaba aterrado con la epidemia del SIDA. En ese momento se estaba muriendo mucha gente famosa, todos los homosexuales, porque no se morían sino homosexuales. Y se murió un amigo mío del colegio que habíamos sido compañeros y que era gran amigo de un grupo que teníamos y ninguno se dio cuenta que él era homosexual, solo cuando vino a morirse en el año 86 tal vez. Supimos todos que nuestro amigo, compañero, amado era homosexual. Eso pues no tiene nada malo, pero no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque en esa época el closet era muy cerrado. En esa época era muy difícil salir y decir eso. Ahorita no, ahorita la diversidad de género está perfectamente aceptada, pero hace 40 y pico de años, 50 años no. Entonces se murió este tipo, ese amigo, y este virus molestando tanto, y yo trabajando en televisión, actuando y con ganas de escribir un libreto para una novela. Digo, voy a escribir esa vaina. Voy a escribir la historia de un científico que en su laboratorio está haciendo un experimento de manipulación genética para buscar un remedio para una enfermedad muy grave. Y uno de los virus que inyecta en la sangre de los voluntarios empieza a mutar adentro de esa sangre y se convierte en el virus del SIDA, que
que es lo que yo creo que pasó, pero creo, porque como dijeron que era un mico del lápiz que era hecho, prendido el libro. Y dije, voy a escribir esa historia, y empecé a escribir el libreto y a cuadrar todo en la historia. Y me encontré con la primera gran dificultad, y es que para esa historia, que es con un fondo sexual supremamente, es la columna vertebral de la historia del sexo, pues tenía que meterle cosas explícitas y todo que no son bien vistas en la televisión, no son aceptadas. La televisión, que es una pantalla para la familia y todo eso, se ponen muchos problemas en las cosas. Pero no me bloqueé por eso. Dije, no, pues me voy a hacer cine en lugar de televisión, que en el cine aguanta todo. Me pasé al guión cinematográfico con mi proyecto Eva. Y cuando estaba en el guión cinematográfico, empecé a darme cuenta que yo no sabía un carajo de cine. Dije, no soy capaz de hacer eso, un guión, cuando ya iba adelantando eso. Si me meto a hacer un guión, voy a hacer un guión muy mediocre porque yo no conozco los fundamentos técnicos del guión cinematográfico, que es muy distinto al libreto de televisión, que es una cosa para niños. Como decía Carlos Mayor, el director, la televisión es para asustar a los niños y el cine es para asustar a los grandes. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me bloqueo? No. Me voy a escribir un libro sin haber escrito nunca nada. Y empecé a escribir mi libro. Y llegué y empecé a escribir mi libro y me encontré con un lío horrible, y es que para hablar uno de manipulación genética, pues tiene que saber de manipulación genética, maestro. ¿Cómo hace uno para escribir un libro sobre un científico que manipula los genes si no sabe sobre manipulación genética? ¿Se jodió el proyecto? No, ningún proyecto se jodió. Me fui para una institución, no recuerdo cómo se llama la institución que tenía el gobierno aquí, el estado, en que manejaba cosas de semillas. El ICA, gracias. Y me fui para el ICA y allá me dije de estos científicos que manejan genética, y me presentaron a una doctora, la doctora Ruth Rojas, una señora bellísima, queridísima, bellísima persona, una científica microbióloga, una mujer de unos 45 años, de unos 60 y 200 kilos de peso. No obesidad total, pero es una simpatía, una generosidad, una belleza de persona. La invité a tomar algo, le dije, doctora Camille, la invito a tomarse conmigo, tomamos un café y conversamos. Y empecé y le conté lo que estaba haciendo. Y se entusiasmó esta señora y empieza a botarme datos y a botarme, y se me destrabó mi cuento y logré escribir la parte de la genética en el libro como una cosa que cualquier científico que la lea, aunque es muy elemental lo que dice ahí, muy superficial, está bien hecho. El autor no se bloqueó, y eso es lo que yo quiero, que aquí las personas que empiezan a escribir no se bloqueen. Eso es todo, a eso va el cuento. Ahora, ¿qué pasó en la sesión pasada? Que hablamos de los géneros, y a lo último, espero que hayan entendido que todo esto es para abrir las mentes. A lo último hacemos un ejercicio en el cual en 5 o en 10 minutos que duró el ejercicio, ¿qué pasó en el ejercicio? Sacamos una historia en la que un señor que baja con una guadaña en una moto se accidenta y llega, y en ese momento se nos extendió la historia para un hospital donde hay una enfermera con un jardinero donde está el marido, y empezamos en 10 minutos a hacer una historia que da para un conflicto de un libro que ustedes quieran o de la película que ustedes quieran. Una telenovela. Sí, también, una serie, lo que sea.
en 10 minutos entre 12 personas que habíamos ahí. No, yo quiero que entiendan la importancia de esa vaina. Eso no es fácil. Eso no se logra sino practicándolo. Empírica se llama eso. Eso no, díganle a otra persona, creen en 5 minutos de una historia. Sí. Bloqueado. Y aquí en 10 minutos sacamos una historia. Eso es lo que estamos buscando aquí. Abrir las mentes para tener la agilidad de poder hacer esas cosas sin bloquearnos. En un ejercicio colectivo que se ciñe a esas cosas. Y todos ustedes van a hacer unos ejercicios individuales en los que pueden hacer lo que quieran. Aplicar los géneros como quieran, aplicar todo lo que quieran. Pero la mente no la cierran porque aquí aprenden a abrirla. Nadie se va a bloquear porque aquí vamos a aprender a abrir las mentes. Y hoy, ¿qué hora es? Vamos a hacer un ejercicio escrito, sin hablar más paso. Les voy a proponer un ejercicio escrito. Llámenme, por favor, saquen su papel, sus lápices, sus colores, sus lápices, sus reglas, todo. Y vamos a hacer un ejercicio escrito que consiste en lo siguiente. Consiste en que el Señor, bueno, ¿cómo empieza la historia que me inventamos la vez pasada? ¿Quién me dice cómo empieza? Levanten la mano. Y el moderador dice quién habla. ¿Cómo empieza la historia que nos inventamos? Tú no, porque tú ya tienes idea de eso. No, yo, o sea, te voy a hablar. No, pues la de pasado comenzaba con las 11 de la mañana en la carretera. No, más No. ¿Quién me dice cómo empieza la historia? No, así no empieza también. ¿Quién me dice cómo empieza la historia? ¿Ves? La historia comienza con el desplazamiento de una persona en motocicleta con una guadañadora. No, así no empieza la historia. ¿Quién me dice cómo empieza? Un hombre se cae con la guadaña que traía. No, así no empieza la historia. ¿Quién me dice cómo empieza? Con la historia del mensaje celular. Por ahí va la cosa. ¿Cómo es? Que un señor recibe en su celular una imagen de su esposa. Ahí empieza. Compartiendo con ¿Cierto, nosotros. Juan Manuel? Ahí empieza la historia. Okay. ¿Cómo se llama el señor? Esteban. Esteban recibe una llamada y dice No, eso, el de la guadaña se llama Esteban, el que le da la fotografía se llama Roberto. sí, pero no, déjame, como todos estuvieron pensando toda la semana en eso, ¿cierto? Ese año se la hemos quedado. Bueno, entonces, perdón, era por mamá le engaño porque sé que nadie no, pensó. Gustavo. ¿Cómo? Está la mía. Bueno, entonces empieza la historia. Póngale cuidado lo que es el ejercicio. Juan Manuel dijo cómo empieza la historia. La historia son las 6 pasadas de la tarde, sí, cuando el señor Esteban recibe un WhatsApp de su amigo Ricardo, en el que le manda una foto en el que se ve Camila. Perdón, el amigo Roberto, ¿cierto? Roberto, Sí. pero no era amigo. Bueno, el supuesto amigo le manda una foto en la que se ve Camila en una posición comprometida con Ricardo.
Eso fue faltando un cuarto para las 6 y cuarto, 6:20, cuando la señora acaba de entrar a trabajar a su turno de 6 a 6 en el hospital. Eso sucedió en ese momento. Entonces yo quiero que ustedes en un escrito me cuenten qué pasó entre ese momento en que él recibe eso, cómo lo recibe, qué ve ahí, cómo lo recibe, hasta 5 minutos después. ¿Qué pasa en la mente de ese señor durante los siguientes 5 minutos? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace? O sea, el ejercicio dura en tiempo real 5 o 10 minutos, mientras lo observa los otros y se sienta en el problema. Ese es el ejercicio, ¿está claro? Desde el momento en que recibe el mensaje, observa el mensaje y la foto y reacciona durante unos minutitos, 5 minutos. Ese es el ejercicio. ¿Alguien necesita alguna aclaración? ¿O arrancamos? ¿Arrancamos? Sí. Lo hago con 1 hora de tiempo para darles un tiempo. Tómense todo su tiempo porque la escritura no es una vaina de minutos. La escritura es una cosa de pensar. Tómense todo su tiempo y que tengamos también un tiempo después para comentar sobre lo que hayamos escrito. Yo creo que hay que traer un termo. Sí, nos va a tocar traer el termo porque esto es de uno sin brillo.
Sí, es que no le vi muchas. Sí, muchas ganas de. No sé, ¿la tienda? Sí. Pero eso, ahí hay una. Pero igual, se vieron. Saquemos esa agua de ahí, convertimos en tinto. Paula siempre anda con Pauli, ¿tienes termo por casualidad? Estoy en traje de vitamina. Ya ves, ¿qué solución? Bueno,
Quien vaya terminando me puede ir contando. ¿Alguien ha terminado? Yo, Como de costumbre. Yo, ¿Quién? Daniela. y yo tengo un principio alternativo con mi ejercicio. Bueno. Solo digo mi No, pero no podemos ponernos a hablar para no interrumpir. Sí, no, Gracias.
¿No? Sí, está bien. Iba a ser en 5 minutos. Sí, sí, Era eso. 5 minutos no más. Pues sí. Ya no entiendo. ¿Sí?
Listo, 4:30. No importa que no haya quedado completamente terminado el número. ¿Todos están? Sí, sí. Si quieres, sigue, mi Pau. ¿Qué quieres? No, ya. Entonces, ¿quién va a leer primero su cuento? ¿Quién va a leer el cuento de quién? Cada uno. Cada uno, porque yo no entiendo que le digo. ¿Quién va a leer esto? Sí. Cada uno. Bueno, pero tenemos que acostumbrarnos a que los escritores escriben para el resto de la gente. Ah, Para la próxima. entonces me traigo el computador, no hay otra forma. Sí, la editorial con todos los tachones y todo. Bueno, ¿quién lee primero su cuento entonces? Los 5 minutos. Sí, los 5 minutos. De la reacción del El tipo. minuto, aquí nadie pidió extensión de ninguna clase. No, yo entendí que era como la reacción del tipo en ese momento cuando le llega esa Lo imagen. entendiste perfectamente. Entonces, si tú le quieres dar una reacción de 30 segundos, pues le das una reacción de 30 segundos. Si alguien quiere que el resto de la vida de esa persona quede marcada ahí, el resto de la vida. Bueno, voy yo pues. Esto. Entonces, duro y despacio, por favor. Listo. Esteban grunce su rostro y tras sufrir una aceleración coronaria, como aquella motosierra guardada en sus guardas, expande sus ojos, nubla su mente, empaña el display de su equipo a respiro de buey y expande su iracunda imaginación. O cuánto perseguidor captura minuto a minuto el día en que llegó Roberto a la finca Ribera Arriba del río San Juan, que bordeaba el límite de su propiedad. Creo que es como lo más, ya. O porque me expande un poquito. Dale, dale. Sí, listo, bien. Gracias. Aquella tarde, luego de subir Camila, su examante y madre ahora de sus 2 hijas, de aplicar un medicamento a su comadre Amparito. Saluda y se presenta muy sonriente como destellos de luz en sus ojos, e inquieta con la presencia del nuevo jardinero de la hacienda, le ofrece bebida e inquieta baja y trae la imagen del primer momento romántico de hace 2 años entre su esposa y el mejor trabajador que ha tenido. Claro, ahora entiende qué ha ocurrido, imagen desgraciada, cómo ha sido su vida de persecuciones desde que tomó por mujer aquella chica de 12 años. 9 años apenas, y acá está la evidencia que tanto esperaba, Clara como su amante. Clara como su amante. Pero ahora no hay lugar a reproches morales. Lo más profundo de su hombría está siendo tocada. Maldita mujer, desgraciada y desagradecida, está ahí, coqueta, sonriente y palmaria. Oh reseca, oh triste y compungida alma, cuánta presión me acompaña, os clemencia no habita, ahora qué hago. Desgraciado. Se fue por una novela. Siga otro. No todo, ¿verdad? Bueno, yo. Salir esto de la... Al ver esa fotografía, Esteban queda completamente inmóvil. Por su mente pasan imágenes de su hermosa Camila, que hace menos de media hora en una llamada habría sido lo más amorosa posible, diciéndole que esperaba que el tiempo pasara muy rápido y así poder desayunar juntos y continuar con los preparativos del matrimonio. ¿Quién diablos es ese hombre que se ve en la foto? ¿Por qué se ven tan cercanos? ¿Quién es el que envía ese mensaje que aparece como número privado? Grita con impotencia al no tener respuestas, tira el celular al piso y de rodillas con la mirada perdida dice: esto no me puede estar pasando por segunda vez. Con dificultad logra levantarse, se dirige a la habitación,
De la mesa de noche toma un frasco de calmantes y sin reparo alguno saca varias pastillas y se las toma. Con la respiración agitada, lleno de rabia, frustración, dice: todos me las van a pagar. Bien. Bueno, yo hice un flash del monólogo interno de Esteban cuando ve la foto. No es una cosa muy elaborada, no tiene gran cosa, pero es como yo me imagino el monólogo interno de alguien que ve eso. Es Camila, y a los arrumacos con ese puto jardinero Ramiro. No lo puedo creer, pero aquí está. Voy a llamar a Roberto. Mejor no. Mejor voy hasta el hospital y los pesco allí. Y el falso ese que se hizo el amigo y me prestó la guadaña, se la voy a devolver pero por el cogote. Lo voy a degollar como a un pollo. Habráse visto esta ingrata, y yo matándome aquí para tener la casa bonita, pintada y con jardín, mientras ellos pasan la noche en lo mejor de la diversión. Ah, no, no puede ser. Yo me voy para allá ya mismo y me llevo la guadaña. No importa lo que pase después. No me aguanto esto ni un segundo más. Prende la moto y sale disparado hacia el hospital con la guadaña cruzada de cualquier manera. Un par de minutos después, catástrofe. ¡Ay, qué casa! Voy yo, entonces, Bueno, voy yo. Esteban, al recibir aquel mensaje, nunca imaginó que la vida sería así. Todo lo que él creía en ese mundo donde Camila solo tenía ojos para él era una mentira. Respiró fuerte, pues sentía que el aire le faltaba y que su pecho se contraía. En su mente solo pensaba en aquella imagen una y otra vez. Era como un proyector que no se detenía. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿En qué momento Camila había podido engañarlo? Su asombro lentamente se fue convirtiendo en enojo. Sus puños apretados, su mandíbula desencajada, su pecho agitado, todo su cuerpo expresaba su incomodidad. Caminó por aquel cuarto una y otra vez. En su mente solo podía pensar cómo debía actuar. Quería explotar, gritar, sacar aquella furia dentro de él que le quemaba. Nunca había sido un hombre violento, pero tampoco había amado de tal manera que eso lo desencajaba. Hacía que su razón sucumbiera ante la ira y el enojo. No, dijo, tengo que ser más astuto, debo calmarme, debo averiguar quién es ese hombre, debo saber qué, algo más. ¿Qué más? Dice, Esteban recibe un mensaje de un amigo del que hace meses no sabe nada. Lo abre y observa una foto que no está acompañada de algún texto de referencia. Piensa de inmediato que tampoco lo necesita para comprender muy bien el contexto de la captura del momento. Camila lo engaña con otro sujeto al cual ve con frecuencia con sus compañeros de trabajo. Espera, discúlpame, Lorena, es que Bueno, si quieres volver a pasar porque se me salió el otra vez. Esteban recibe un mensaje de un amigo del que hace meses no sabe nada. Lo abre y observa una foto que no está acompañada de algún texto de referencia. Piensa de inmediato que tampoco lo necesita, pues comprende muy bien el contexto de la captura de ese momento. Camila lo engaña con otro sujeto al cual ve con frecuencia, pues significa que son compañeros de trabajo. El otro sujeto también lo logra distinguir, explicar. Un cúmulo de pensamientos derivados de la tristeza, la rabia, el desespero y la desilusión llegan a su mente. Piensa de inmediato contactar a Camila, reclamarle su insensatez, advertirle que no tolerará, advertirle que lo que él toleró en sus tiempos de juventud no lo admitirá ahora, después de 30 años de casado. Recordó una herida que pensaba vieja, olvidada y perdonada, pero no era así. Sigue inmóvil pensando, y este episodio removió inseguridades y rencores que llevaba guardando por años. Ya no está. ¿Quién sigue?
llegada a casa después de un arduo y difícil día de búsqueda de trabajo, en una tarde fría y desolada, mira su teléfono para ver lo que le deparara el destino. Pues bien, no había sido el primer mensaje, no había sido la primera vez que le enviaba este contacto un mensaje, pero esta vez se le había tomado a la persona menos esperada, su esposo. En este momento empieza a cuestionarse y decide no llamar a su mujer, pues ésta estaba trabajando y manteniendo la casa. Coge su última dosis de droga, que ya hace 1 año y 5 días había dejado en promesa a su hija y a su esposa, a su recién nacida hija y a su esposo. Pero en ese momento, las drogas cogen un corazón roto y destrozado, aún causándole aún más un efecto inesperado. Una crisis de ansiedad que lo dejaría postrado en el pasto a las afueras de su casa. De repente, la guadaña que había dejado el jardinero empieza a hablarle como un subconsciente, diciéndole que ya toda su vida había sido tan mísera y tan absurda que con esto no se podía poner peor, que dejara las cosas así. Él entró metido en su miseria. Él en su metida miseria no terminaba de percatar todo lo que ya había causado esa guadaña y su mujer, que no era la primera vez. No, ya ¿Quién sigue? todos lo pusieron de cachón. Falta. Vicky. Hola, ya te digo. ¿Quién sigue? Uy, Paula, ¿cuántas? 6 p.m. 6 p.m. Había terminado de guadañar todo el pasto, apenas para el atardecer, así que iba justo a tiempo para cenar con Camila y despedirse de ella con un beso antes de iniciar su turno en el hospital, antes de que ella inicie su turno en el hospital. No alcanzó siquiera a abrir la puerta cuando ella sale de afán, le da un beso en la mejilla y se despide rápidamente diciéndole que se le adelantó el turno. Quedó con un sentido de vacío, el cual se hizo más pesado, más profundo cuando la oscuridad empezó a cubrirlo todo. No importa. Se quitó los zapatos, lo alivió un poco, se quitó el pantalón y la camisa y se fue a buscar la cena en calzoncillos. No encontró nada, no había las acostumbradas arepas que hacía Camila, ni pan, ni siquiera galletas, así que solo se puso a hacer agua panela. Agarró el teléfono para entretenerse un rato y justo cuando veía un video de una rubia bailando en bikini, llega un mensaje de su amigo Roberto. Dice que Camila anda como muy cercana con el jardinero y envía una foto de Camila recibiendo una cadena que él le había regalado por su cumpleaños. Maldita sea, la rabia hizo que le palpitara la cabeza y la respiración se le aceleró y de repente tuvo una erección, lo cual lo enfureció aún más. Así que luego de su respectivo corputazo se iba para el chat de Camila, para tratarla como la mierda. La pero se detuvo. Hace unos años había sufrido celos y se había prometido jamás hacer una escena. Volver la última vez, volver a hacer la escena. La última vez casi cometió una estupidez y se llevó toda la vergüenza y el repudio de los demás y de él mismo. Pero ¿cómo se iba a hacer el huevón? Eso no puede ser. Tendría que hablar personalmente con Roberto para que lo explicara todo, para que explicara todo lo que ha visto. Si bien es cierto, Camila nunca le había dado motivo, aunque últimamente estaba distante, ya no se preocupaba tanto por atender, pero seguía siendo sencilla. Hace mucho no tenían sexo, pero hasta ahí. Bien. No empecé a escribir como la parte de la reacción de Esteban, pero pues les voy a leer.
Desde el enorme cuello se deslizaba lentamente el sudor y luego cubría las hipnotizantes trapecios de Esteban. La rutina de esta semana había aumentado en intensidad. Estaba decidido a crecer más este mes. Sus músculos se habían convertido en su nueva obsesión desde que Camila le había expresado cuánto le sentía verlo sin camisa o sin pantalón. Como fuera, cualquier cosa era un avance si podía mantenerla despierta después de sus jornadas laborales en el hospital, de sus agotadoras jornadas laborales en el hospital en horario nocturno. En el intercambio de una serie a otra se detuvo a tomar agua y tuvo 2 minutos para revisar su celular. No era común recibir mensajes de Roberto. Un lunes a las 10 de la noche. Abrió su WhatsApp y entonces sucedió. Su mundo se desplomó. Todos los planes que tenía con ella se veían destruidos por esa puta foto que encontró entre las malintencionadas intenciones de Roberto y sus sentimientos destruidos. Bien. ¿Ya están todas? Falta luz. Yo mal entendí la tarea y lo que pidió Gustavo que hiciéramos ahorita ejercicio lo hice de tarea. Entonces, Esteban Ruiz, joven trabajador del agro, vivía en la vereda del Perú hace poco más de 20 años. Conocido por todos como un tipo amable, tranquilo y alegre. Llegaba esa tarde del jueves 24 de abril, como todas las tardes, a su casa. Sin embargo, unos 100 metros antes el destino le esperaba para cambiar por completo su futuro. Roberto, uno de sus vecinos, lo alcanzó y tomándolo del brazo le dijo: vecino, tiempo sin verlo. Hace días que andaba pendiente a ver si me lo encontraba. Hay algo que le quiero comentar. Usted es un hombre bueno y yo no me perdonaría que le hagan cosas malas, más si yo puedo ponerlo al tanto. ¿De qué habla, vecino?, preguntó Esteban confundido. Pues es que no sé por dónde empezar, sostuvo Roberto titubeando. Bueno, no le voy a dar más vueltas. Mire, es su esposa Camila. Usted sabe que yo trabajo como celadora en el hospital y desde hace algunos meses me he dado cuenta que ella anda en amores con Ramiro Jardinero, amigo suyo. ¿Qué? Esteban no podía creer lo que escuchaba. Tenía que haber algún error. ¿Qué es lo que me está diciendo? Usted se debe estar equivocando. No, vecino, dijo convencido Roberto. Estoy seguro. Lo siento, hermano. Me encantaría no ser el portador de tan mala noticia, pero mire, esta es la prueba. Roberto estiró su mano mostrándole a Esteban la pantalla de su celular y ahí estaba muy claro. Camila, en brazos de Ramiro, sonreía con picardía. La cara de Esteban se transfiguró. No dijo nada, ni siquiera se despidió de Roberto. Simplemente apretó los labios y los puños, siguiendo su camino con la mirada perdida. Al llegar a su casa ni siquiera tocó la comida que Camila siempre le dejaba sobre la estufa antes de irse a trabajar. Solo se asomó a la habitación donde dormía su pequeña hija, le dio un beso en la frente y la cubrió con la mano, evitando que sintiera frío. Se sentó sobre la cama, se quitó las botas de caucho, el pantalón, la camisa, las medias y los calzoncillos, pasados a sudor y a tierra, después de su larga jornada de recolección de café. Tomó una ducha fría, como queriendo despertar de un mal sueño, pero no fue así. Aún después de salir del baño todo seguía igual. Pasó la noche en vela pensando en todos los sueños que tenía con su esposa. ¿A dónde quedaría la idea de construir su casa en lo alto de aquella montaña que ambos veían todas las mañanas? Camila era su vida, la madre de su hija, como lo sería también de los otros 4 hijos que correrían como locos por toda la finca. ¿Qué iba a hacer ahora con todas las flores que le llevaría? La vuelta que sembraría para ella. Ya no llegarían a viejos juntos caminando de la mano. Nada tendría sentido sin ella. Aquella noche que tuvo aproximadamente 50 horas, aunque el reloj marcara solo 5 desde que él se acostó hasta que se levantó. Hoy, a diferencia de los demás días, no esperó a que llegara su esposa. Al contrario, aceleró todas sus acciones para no encontrarse. Empacó la guadaña que le había prestado Ramiro alguna vez. Se subió en su moto y salió como alma que lleva el diablo, rumbo a enfrentar a su viejo amigo, a ver si era cierto que iba a tener los cojones en su sitio para negarle lo que estaba pasando con su amada Camila. Yo no vi mami. Ya están todos, ¿cierto? Ahora por favor levanten la mano las personas
que cree que están seguras y que se ciñeron a lo que era la tarea. Sí saben, yo creo que tú levanta la mano. Lorena, ¿quién más? David. No, porque yo no puse 5 minutos. Para mí pues una cosa de instantes. Entonces, ¿quién es? Pues sí, quería decir como el instante más Sí, es pues, la reacción, o sea, la reacción de esa persona. Que fue claro, el hombre recibe una WhatsApp con la foto y tiene una reacción que puede durar hasta 5 minutos. ¿Quién se ciñó a la tarea? Tami. ¿Quién más? ¿Quién? David. David. Entonces, ¿cómo es la cosa? Todo el mundo empezó un proyecto colectivo. Todo el mundo cogió por su lado. ¿Cierto? Sí. Cada uno cogieron por su lado. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer con su proyecto individual, coger cada uno por su lado. Pero en el proyecto colectivo no se puede hacer eso. En el proyecto colectivo todo el mundo tiene que coger por el mismo lado. Y entonces, ¿en qué íbamos en el proyecto colectivo? En el proyecto colectivo teníamos copiado lo que llevábamos hecho. ¿Qué es? ¿Quién me lo lee lo que copiamos? Un hombre en moto lleva una guadaña, se enreda en un árbol y se cae. Pasa un carro que lo llena de polvo y no lo ayuda. Se quita la moto de encima con rabia, salió volando la hélice de la guadaña, está muy mal herido. En vez de pensar en el dolor, piensa en los cachos que le puso su mujer. Salió a las 10:50 de su casa. La señora trabaja en el hospital en el turno de la noche, pero resulta que estando por uno de los pasillos se le cae algo al jardín, se le cae algo íntimo y el jardinero como que la auxilia o le pasa lo que se le cayó y pues da la impresión de que algo ocurrió en ellos y ahí aprovechó Roberto para tomar la fotografía que le muestra a Esteban en su teléfono celular. Bueno, no sé si será mucho. Correcto. Los hechos son esos. Esos son los hechos que habíamos planeado, ¿cierto? El orden de los hechos, pues ese es lógico. El orden de los hechos es que el tipo recibe por la noche, habíamos dicho que era por la noche, que recibía la foto, pasa una noche de perros asquerosa porque su mujer está cumpliendo el turno en el hospital. El tipo llega por la mujer llega por la mañana y se acuesta a dormir de su turno como todos los días. El tipo se va a lo que sea que se vaya en su moto a llevar la guadaña, a arreglar o lo que sea, o a confrontar a Ricardo. Porque hasta ahí no llegamos a decir qué iba a hacer él. Sabemos que se accidentó y que está grave, eso estaba claro. Se accidentó y está grave. Eso era lo que teníamos como hechos de la historia que estábamos construyendo, que estamos construyendo. Y el trabajo de hoy era recibir la foto y 5 minutos de reacción sobre la foto. Entonces, todos somos creativos.
¡Qué belleza! Todas escribieron un cuento lindo. Todos, perdón. Nadie se bloqueó. Nadie se bloqueó. Todo el mundo escribió algo creativo y todo eso, pero entonces se olvidaron de que están en un... Así como todo eso que hablé yo al principio, se trata de no ceñirse, de no amarrarse a camisas de fuerza. Así de importante también es saber cuándo hay que respetar una cosa que ya cuando ustedes mismos en sus proyectos individuales crean un pedazo de historia, pues tienen que contarla sin diluirse, sin ponerse a divagar con otras cosas, porque entonces nunca la terminan. Ya no es por bloqueo, sino porque cogen por otro lado y se les vuelve esa historia una sopa que no entiende nadie, ustedes mismos. Entonces, eso es tan importante, el saber seguir las cosas que uno ya determina que son. Cuando uno está haciendo una historia, entonces determina, esta parte va a ser así, este capítulo va a ser así, este párrafo va a ser así, párrafo, y lo escribe así. Porque si se pone a divagar en todos los párrafos, a buscarle adorno y a buscarle creatividad y a hacerles descripciones que muchas están muy exageradas, entonces pues nunca se concreta una idea y nunca se termina, nunca, ni en colectivo ni en individual. ¿Cómo funciona el trabajo colectivo? Pues así, vamos a crear un pedacito y ese pedacito lo perfeccionamos y de ahí partimos a otro pedacito. ¿Cómo se hace un proyecto individual? Lo pensamos, lo perfeccionamos y de ahí salimos a otro pedazo. Según lo que vaya pasando en ese pedazo, aquí empezamos en esta parte de lo que creamos colectivamente la vez pasada, podemos empezar a sacar el carácter de cada uno de los 4 personajes y podemos empezar a llevar la imaginación por donde nos dé la gana, pero no a divagar. Porque si divagamos por aquí y por allá, pues no vamos a ninguna parte. Entonces, volvamos al cuento. Pongamos una tareita para la próxima semana. Gracias. 5 para las 5. Una tarea para la próxima semana. Escribir lo que tenemos del proyecto colectivo, pero escribirlo como lo pensamos. Métanle las descripciones que quieran, a ver cuál nos gusta más. Como decir la clase de... No sé, es que no me puedo poner a decirles cómo. No entiendo la tarea, o sea, volver a escribir este pedacito, No, pero ya con no. las declaraciones que tengo. No, Rolina, lo que llevamos de la historia. O sea, todo lo que llevamos. Todo lo que llevamos. Pero sin divagar. Es decir, meterle Cada uno más. tiene derecho a su proyecto individual, meterle todo el estilo que quieran y todos los adjetivos que quieran y toda la ensoñación que quieran. Métanselo a su proyecto individual. Pero el proyecto colectivo lo vamos a hacer describiendo las situaciones y cogiendo al lector y volviéndolo trizas. Describir las situaciones. Pero entonces así como los hechos, como lo que leyó, El fondo. O sea, como que lo que leyó Luz Daria ese momento, ¿Cómo? porque ella nos leyó lo que habíamos iniciado, exacto, pero vamos a... con lo que habíamos Todos ustedes hecho, tienen anotado eso. anotamos, ajá, sí. Entonces Luz Daria lo leyó. Y ya tiene un orden eso, ya sabemos cómo es el orden. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fue lo primero que pasó? Que Esteban recibe la foto de Roberto, que le manda a Roberto. Mientras Camila O sea, está escribir trabajando. los hechos. Esos No son los descripciones. hechos. No, los hechos ya están claros, los lindos. Hay que escribirlos a manera de relato. A manera de relato
No como si empezara la novela en ese momento, sino como viniera de antes. Todos hicieron parte de eso. Trajeron unos antecedentes ya en la mente de Esteban. Todos lo hicieron. Y dejaron una cosa para después. Todos lo hicieron y eso está perfecto. Y habíamos hablado que, pues como la imagen no es clara, entonces ahí se puede meter la parte de la intriga. La imagen no es clara, o sea, no es un hecho. Perdón, ¿qué imagen no es clara? Pues no sé, o sea, la foto que le, pero no es comprometedora, habíamos quedado en que la foto de ella sí está en una posición Él está pasando Exacto. algo, pero Entonces, no sí es está un hecho claro. El concepto está claro. Es una foto que inspira sospechas. Exacto, la Exacto, intriga. es eso. Es eso. No le busquemos más. No la escribamos. No le busquemos más. Es el fondo de las cosas lo que estamos buscando. No nos pongamos a darle formas. Que la foto de no sé cuánto por cuánto que le coge la mente y se la manda a las estrellas y lo trae no sé a dónde y le da un golpe contra el piso y lo quiebra todos sus huesos y siente que se desintegró su cerebro. Entonces, eso no sirve. Eso, entonces vamos a contar los hechos con una intención dramática que sostenga el interés de un lector o lectora. Conocemos los hechos, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna duda con los hechos? ¿Alguien tiene alguna duda de la intención de la foto? Yo tengo los hechos, yo también. ¿Cuál? Yo había entendido que le mostraba la foto en el celular. O sea, quiero aclarar, la foto se la envió por La el foto celular. se la envió Porque eso me cambió a mí todo. por la noche, sí, claro. La Entonces, foto se la envió, él la recibió por la noche. ok. Eso había quedado claro. Él recibe la foto por la noche mientras la esposa está en el hospital. Después de las 6 de la tarde, cuando Ricardo le ayuda a recuperar lo que se le cayó y va y se lo lleva y se lo entrega y él va, ay, Ricardito tan lindo su merced y el otro. ¿Se llama Ricardo o se llama Ramiro? Ramiro, bueno, Ramiro. Sí. Ah, no tengo Ricardo fue el que tomó la foto. No, No hay Ricardo, hay Roberto. Ah, no hay Ricardo. No hay Ricardo. Es que yo tengo una confusión de Ricardo y Ramiro. Entonces, aclaremos los hechos para que no haya confusiones, aclaremos los hechos. La foto es eso, es el momento en que Ramiro le está entregando a Camila alguna cosa y Roberto aprovecha ese momento. Roberto habíamos quedado en que se quiere comer a Camila. Sí, el futuro. Eso está claro. Esto también quedó estipulado. Señora. Es que les voy a pedir un poquitito, es que yo tengo que, ya me llamó mi hijo y se pinchó y Listo, después de la grabación lo que estamos sí, viendo. se pinchó por atrás y me toca Es salir. un chile pinchón. El otro que debemos aclarar es qué tan herido quedó él, porque como en la clase pasada se divagó que si en el abdomen, que si en polo, que si... Bueno, determinemos eso. Porque claro, Habíamos dicho que había quedado grave y eso se presta para que llegue al hospital grave y eso se presta para que le avisen a la mujer que está durmiendo en ese momento. Aquí llegó su esposo muy mal herido y todo. Ah, sí, de la... Sí, eso se presta para muchas cosas. Permiso, Que la hagan muy bien. pero que hace más dinero y toma la noche. Sí, no, porque es que como mi hijo sabe, por el que llamó. Que una pregunta. A ver. ¿Qué hace más dinero en el turno de la noche? Aclaremos hechos. ¿Qué hace más dinero en el turno de la noche? Aclaremos hechos. Partimos del recibimiento de la foto, ¿sí? Sí. La foto ya sabemos cómo es, ¿sí? ¿Alguna duda acerca de la foto? No. ¿Alguna duda de cómo se tomó la foto? ¿Alguna duda de a qué hora llegó la foto? Sí, ¿Cuál? 6 de la tarde. 6 y... Sí, entre 6 y cuarto y 6 y media, algo así. Ella hace poco llegó al hospital, llegó a las 6, Ah, el jardín me entró a trabajar a las 6 y se le cayó lo que se le iba a caer o lo que fuera a las 6 Pero y eso 10. Eso no está definido. ¿Qué se le cayó? No. Tú decías que tenía que ser algo muy... Algo íntimo.
Bueno, Pero no. a ver, ayúdenme a pensarlo en mujeres. Brasil. ¿Qué Unos cosa cupos. tan íntima se le puede caer? No, puede ser una pulserita. Puede ser Te había dicho que una cadena, ¿no? Sí, Que que se la la había parece regalado. bien una cadena. Sí, una cadena. Que se la esté poniendo por detrás. ¿Qué le está poniendo por detrás? La cadena. Ah, Claro, esa es una buena así. se le está poniendo por detrás mientras se la pone por delante. Entonces, Algo así. sí. Pero que le pongan una cadena, que es cosa coqueta. Exacto. Pues se le puede Como caer hablando a de ella idea, misma cuello. al ponerse. Pero es rico Entonces, ¿en imaginarse. qué quedamos? ¿En qué es una cadena? ¿Quedamos en que es una cadena? La riqueza. Sí. Listo, es una cadena. Listo. La riqueza. ¿Y se la está poniendo en serio? Roberto también trabaja con ellos. Sí. Desde la No hemos fotografía. determinado eso. Roberto, Pero es que no podemos saber toda la historia ya. Calma, eso no venimos a saber después que Roberto Porque es. ya hemos Yo lo puse que era de amigo y médico. yo que ¿A quién? A Roberto lo Sí. puse de médico y que le está Que acosando. mejor amigo. Aquí tengo todo el principio de la historia hecho. Léenos, El mejor amigo puede ser médico. Oiga, léenos, Fernando, tu principio de novela. Camila camina distraída, cargando carpetas, bolsas, corotos varios, absorta en sus pensamientos. Qué pesado este doctor Roberto, parece que su cerebro no recibe el no, piensa Camila. Si tuviera pruebas lo denunciaría por acoso. Desde que lo asignaron a este hospital que no me deja en paz. Menos mal mañana estaré en turno de noche y no lo voy a ver. Qué tipo tan insoportable. Y si Esteban se llega a enterar, mejor dicho, ni pensarlo. Viene y arma un escándalo, policía, me echan. Tropieza, se le cae todo, trastabilla, casi se va al suelo. ¡Ay, se me cae todo por estar en las nubes! ¡Ay, auxilio! Ramiro el jardinero se acerca, ayuda a recoger todo. Gracias, Ramiro, siempre tan amable, pero qué pena, estoy como boba. De nada, señorita Camila, es con todo gusto. A todos nos pasa a veces. ¿Cómo le fue a Esteban con la guadaña? ¿Siempre pudo desmalezar el lote? Pues casi, le faltó un pedazo. Bueno, no se preocupe. Que no se preocupe. Por ahora no necesita esa guadaña. Yo le aviso cualquier cosa. Gracias, Ramiro, muy amable. Mientras Roberto, tras una ventana próxima, piensa. El video quedó perfecto. Parece que se estuvieran besando. Lo voy a recortar y se lo voy a mandar al esposo. Ya va a ver la orgullosa esa, pero me da hasta lástima. Está tan buena la boba esa. En su casa, Esteban mira fijamente el celular, enrojece, hace ademán de tirarlo con fuerza al suelo. Se contiene, grita, ¡puta! Con razón los turnos tan largos, los voy a pescar ya mismo y le voy a cortar el pescuezo al jardinerito con su propia guadaña. Agarra la guadaña de cualquier forma, se monta en la moto y arranca disparado sin tomar ninguna precaución. Esteban va ciego, furioso. De repente se da cuenta de que la guadaña, cruzada de cualquier modo, roza con los arbustos al costado de la carretera. Eso lo habíamos dicho. Tarde, se engancha, Esteban cae, la moto le cae encima de las piernas, la guadaña se desprende del arbusto, vuela y la punta y su punta se clava en el abdomen de Esteban. Pasa un carro y llena la escena de tierra. Frena, un muchacho se baja y mira horrorizado. Esteban grita con ira, pese a su horrible herida, libera sus piernas e intenta pararse, pero este esfuerzo es demasiado, queda inconsciente. El joven llama a emergencia, relata el accidente. En pocos minutos llega la ambulancia y luego la policía. Esteban sangra profusamente. Con mucho cuidado los paramédicos retiran la guadaña, cargan a Esteban en la ambulancia y salen hacia el hospital. Los policías se quedan interrogando al testigo del accidente. No le creen mucho. Afortunadamente venía con otras personas quienes atestiguan que su versión es cierta. Es vecino de Esteban, quiere ir al hospital a ver cómo continúa la historia. Salen todos hacia allá. Hay imprecisiones con respecto a lo que dijimos, porque acá no estoy poniendo el tema Pero no vamos a poner de vuelta sacado de ese relato en este momento. Puede que más adelante sí. Pero en este momento, no. En este momento estamos en lo que estamos. Me gusta mucho la idea del médico y esa vaina. Sí. Está chévere. A mí me gustó mucho el tono, o sea, me hizo acordarme de una película que se llama Relatos Salvajes.
Cuando dices que le va a cortar el pescuezo al jardinero, o sea, no sé, me imaginé alguno de los cortometrajes que presentan en esta peli, eso me pareció muy chévere. De pronto podríamos aplicar algo de eso a la historia. No, nada de ejemplos. Tú escribiste Nada de el ejemplos. primer párrafo todo con C, No, me pero- pareció. ¿Todo qué? Empezando con C, me pareció. Con C. Empezando las palabras empiezan con C. ¿De casualidad? Déjame ver. Lo que vamos a hacer para la tarea, Gustavito, es desde que Esteban recibe la foto por WhatsApp Hasta el accidente. hasta el accidente. Ahí ya. Podemos llevarlo. Dice- No, hasta el accidente. ¿Dónde está Camila cuando sucede el accidente? ¿Cómo? En el hospital. No, está durmiendo en su casa Porque porque eso fue el otro día a las eso 10. fue Ah, sí, día. llegó de turno. Eso estaba fallando en su relato. Sí, porque habían hecho Porque en tu relato quedó como si fuera por la noche. Hasta las 10:50. Nosotros todos No, hasta las carros. 11. Mira, Camila camina cargando carpetas por Una Sí, casualidad. No, nosotros, pero sí, Bueno, entonces, Algún psicoanalista pues sabe vamos, el día de pues cada vamos a repetir, repitamos lo que tenemos. 6:30 de la tarde, recibe la foto, Y ya no. Esteban recibe la foto en WhatsApp de Roberto. Camila en ese momento, por supuesto, está cumpliendo su turno. Pasa toda la noche Esteban solo con su duda en la cabeza. ¿Sí? Ahí hay un capítulo. Pasa toda la noche, no tanto. Pues no hay que dejar, sí, no hay que ayudar, hay que dejar que el lector tenga material para procesar en la mente, porque si lo llevamos con... solo digo. Ya, hay que dejar que los sentimientos y el fondo de lo que está pasando en la historia sea el que mande, no las descripciones ni la poesía del cuento. Pues. ¿Qué más? Entonces, toda la noche está, Esteban está con ese problema encima. A las 6 de la mañana sale Camila de su turno en el hospital y llega a las 6, antes de las 7 a acostarse a dormir como todos los días que tiene el turno de noche. En ese momento Esteban no le dice nada. ¿Por qué no le dice nada? ¿Por qué? Está muy imputante, ¿Por qué? porque está muy enojado. Quiere ir a Puede ser porque está muy enojado y no quiere cometer un error, es como es tan bruto. El tipo quiere primero confrontar las cosas, ver a ver qué tan cierto es lo que está pasando ahí, ¿sí? ¿Es así o no? Sí. ¿Le quedamos de Pero acuerdo? ¿se ven o no se ven? ¿Se encuentran en la casa o no? Puede que se encuentren, sí, digamos que sí se encuentran. Ella es, describamos ese momento, debe ser muy lindo. Cuando ella llega a su turno, hola mi amor, ay, vengo mamá. Y el otro la saluda como todos los días, pero diciendo, esta hijo de puta me hizo por dentro, ¿no? Porque nunca se lo va a decir. Pero por dentro está que el tipo que estalla, pero es un poco inteligente y dice, no voy a estallar hasta no ver qué tan cierto es esto. Y se va, cuando ella ya se acuesta a dormir, él se va para el hospital a ver si logran hablar con él. Determinemos de una vez que es médico el tipo. ¿Sí? Sí. Está bien. ¿Les parece? Sí, Roberto. Pues mejor Médico hablar es médico. El tipo Pero se va. ¿en qué momento sale a las 11 si la salud se fue? Entonces no son las 11. Cambiamos esto, no son las 11, son las 8. ¿Y por qué lleva la Porque se la va a devolver Al jardinero. Como que dice como... Pero No, la guadaña puede ser de él puede que no sea jardinero ni nada, él puede que sea
Pero Porque va de todo- copiloto, ¿no? ¿Cómo? Va de copiloto. No, De Paco. La guadaña. La guadaña va de No. de copiloto de quién. Esteban, dijeron. No, No, él va manejando. él va manejando su bote. Ay, así. Es más, de la guadaña podemos prescindir si queremos. Porque se accidentó porque haciendo otra La cosa, guadaña, que sí, le atravesó sí, un sobre perro. todo el corazón de esta historia. Pero no, o sea, igual, No, la guadaña de porque, copiloto. no, porque no tiene nada que ver con el- la otra persona es un médico. Pero es que no tiene nada que ver con la guadaña. No, La por guadaña. eso, no tiene nada que ver con la guadaña. La guadaña es O de la jardinero. guadaña- Es del y el jardinero. otro tiene que ser jardinero, o puede ser otra clase de Pues, persona. puede ser, pero pues, La Es que guadaña era parece- jardinero porque supuestamente le iba a entregar la guadaña para confrontar, con esa excusa para confrontar. Ah, bueno, listo. Entonces ya no es jardinero porque es doctor. Entonces, No, eso no, es pero que se se ve toma cuando la se foto. toma la foto. Roberto, el que toma la foto, es el doctor, Sí, el exacto. que se habla con él. Amigo, No, son rato limpieza. Sí. ¿Y ella qué le puso? Y Ramiro entonces Sí, también sí, es sí, como sí. amigo. Ramiro es un conocido también. Ramiro es un conocido de Porque si le ustedes. prestas un guadaña. Entonces, ¿quién cuenta la historia? ¿Cómo va? A ver, cuéntenme. Los hechos solos. 7:30, Esteban recibió una foto mientras su esposo está trabajando. Toda la noche se queda pensando en eso. Camila regresa antes de las 7 a la casa, lo saluda común y corriente, mientras él por dentro está que se muere. Sale de su casa con la guadaña, antes de las 8. Y tiene un accidente. Una guadaña para Se entregarse enreda la con un mano. árbol y se cae. Exacto. Eso es lo que tenemos. Pasa un carro en el transporte. Eso es lo que tenemos. Entonces después de la teta. Ah, sí, también como aclarar qué tan herido está, porque en la parte Está grave. habíamos Eso dicho está- que él no piensa, estómago. pero que habíamos dicho que él se quita la moto de encima y no piensa en su dolor, sino que la mujer le puso los Exacto. cachos. Sí, pero no nos agarremos no nos aferramos a esa frase, pero sí puede ser uno mal herido, se quita la foto de encima. Mal herido, suave. No, mal herido que tiene una herida que está sangrando mucho, por ejemplo. Está en peligro de desangrarse. Como la sangre es escandalosa. Sí, pero no puede ser grave. ¿Cómo que no puede? ¿Es grave o no es grave? Para mí, yo quiero que sea tan grave como para llevarlo de urgencia y hospitalizarlo y el tipo va a durar unos días en el hospital. Ah, bueno. Porque en esos días pueden pasar muchas cosas porque ya va a estar Camila y va a estar el médico. Podemos armar ahí cosas. ¿Es importante precisar la hora en que fue el accidente o no? Porque pues teniendo en cuenta que salió Pues, mucho más entre temprano de mano, lo que Vamos pensábamos. a las 8. Entre más lo precisemos mejor, aunque no lo escribamos. Porque teníamos que Que entre más claro tengamos la imagen de lo que está pasando, pues teníamos que era a las 10:50 y salió a las 7, como a las 7. no, es a las 8, alrededor de las 8 de la De las mañana. 8 el accidente. accidente. El accidente es alrededor de las 8 de la Sí, ya mañana. no salió a las 10:50. A esa hora Camila está recién acostada a dormir y está hundida de cansancio. ¿Está claro? Sí. Escribamos ese pedacito sin extendernos ni divagar, sin muchas descripciones. Necesitamos describir el fondo de las cosas, el sentimiento, el dolor o la dicha o las cosas que sienten los personajes. Sin sin adornos, tratando de ser lo más centrados posible en el fondo de los sentimientos de los personajes, que es lo que da el valor a la novela. ¿Verdad? 5:15. Muchas gracias.